Ok, en este portal vamos a estar viendo lo que va a ser las zonas de oferta y zonas de demanda, los puntos de interés y los que son los overblocks con imbalance que estuvimos viendo en los videos anteriores. Entonces, vamos allá. Las zonas de oferta y demanda. Yo por acá tengo una imagen. ¿Sí? Las zonas de oferta y las zonas de demanda, como su nombre lo dice, son lugares donde el precio está más barato o está más caro, ¿okay? Siendo la situación. Dice que la oferta es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta. ¿Okay? La oferta es la cantidad de bienes y servicios que se ponen a la venta, que pueden ser frijoles, horas, clases de matemática, dulces o cualquier otra cosa que se nos ocurra. Por otro lado, la demanda es igual a la cantidad que desean comprar los interesados. Quiere decir que por la oferta quiere decir que hay muchas cosas, alguien quiere vender muchas cosas y le va a poner un precio muy elevado, ¿ok? Y la demanda quiere decir de que hay muchas cosas, por ende están baratas. Entonces quiere decir que en una zona de oferta nosotros debemos vender metiéndonos en la mente de un vendedor, en el papel de un vendedor, y en una zona de demanda lo que vamos a hacer es hacer el papel de comprador y comprar barato para que se nos valorice con el tiempo. Que en este lado de acá tenemos lo que son la zona de oferta y la zona de demanda. Siempre va a ser en la gráfica como tal. En la gráfica lo vamos a ver como la zona de oferta va a ser una zona alta, una zona elevada, donde el precio va a tener un precio caro, ¿okay? Entonces nosotros no podemos comprar en este precio porque estaríamos haciendo todo lo contrario, estaríamos comprando a un precio demasiado elevado, nos saldría demasiado caro nosotros comprar en ese lugar. Por ende, lo que debemos de nosotros hacer es posicionarnos en ese lugar y vender, porque es una zona que por ende está cara, y si nosotros vendemos algo caro, pues simplemente vamos a ganar mucho más dinero. Eso es lo que nos quiere decir la oferta y la demanda. La demanda quiere decir que es un punto bajo en la gráfica como tal, es un punto bajo, es un punto donde vamos a tener, si miramos este apartado, okay, si vamos a ver esto, si miramos acá, decimos que todo esto es un fractal compuesto por un impulso, un retroceso, un impulso, un retroceso y un impulso. Cuando el precio viene, me rompe por acá, digamos, uno de estos bajos y me deja un chat. Y si no, el precio vuelve a una zona barata, ¿ok? Viene una zona barata, toma órdenes que hayan ahí, espera de que los bancos e instituciones entren y sube con gran volumen, retrocede y continúa con su tendencia alcista y me deja un boss, y acá me daría un shot estructural. Ok, ¿hasta dónde? Hasta una zona de oferta especial. Asimismo, como se ve en este apartado, se va a ver en el gráfico. Por eso, en cada fractal de estos vamos a tener también zona de oferta y de demanda. Si todo esto es un impulso y esto es un retroceso, esto es un impulso, ¿ok? Tenemos un alto y tenemos un bajo. Acá hay zonas caras y acá hay zonas baratas. Si este es nuestro alto y este es nuestro bajo, tenemos las zonas caras y unas zonas baratas. El precio retrocede 50% y continúa. Me deja un bajo y me deja un alto. En ese bajo y en este alto tenemos una zona de oferta,
¿okay? Una zona para vender y una zona de demanda, una zona para comprar. Y todo esto es un impulso o un rango o un fractal y todos los sinónimos. Teniendo claro qué es la oferta, que en una oferta especial debemos de vender y en una oferta especial de demanda, o sea, una demanda especial, debemos de comprar. Teniendo esto en cuenta, aquí mismo sabemos que el precio está barato y que arriba el precio está caro, que debemos de buscar nuestros puntos de interés en esas zonas. Okay, debemos de refinar y buscar nuestros puntos de interés en esa zona. No podemos pretender comprar en una zona de ventas, porque literalmente nuestro stop loss, nuestro broker, nuestra cuenta se va a ver reflejada en números rojos, porque estamos trabajando con instituciones y con bancos y nosotros simplemente somos una minoría para lo que ellos de verdad quieren hacer. Nosotros tenemos que ir con los movimientos de ellos como tal. Entonces, oferta para vender y demanda para comprar. Teniendo eso en cuenta, podemos ir a la gráfica y sabiendo qué es una zona de oferta y qué es una zona de demanda, lo que nosotros debemos de tener en cuenta es que simplemente nos vamos a enfocar en esas zonas. Tenemos un impulso y tenemos un alto y un bajo, y que en esta zona es una zona de ofertas para vender y que todo esto acá es una zona para comprar, ¿ok? Y que acá tenemos un 50%. Tenemos que mirar que el fractal que nosotros tenemos, todo ese fractal, sea un movimiento completo, que ya esté culminado. ¿Cómo sabemos que es un movimiento que ya esté culminado? Necesitamos un swing low, ¿ok? Y necesitamos un swing high. O bueno, si es una tendencia alcista, digamos que vamos acá, eso es acá. Acá lo que necesitamos es un boss o un shot, ¿ok? Y nuestro patrón de velas. Y ya sabemos que todo este es nuestro verdadero movimiento. Entonces nos vamos a enfocar en ese movimiento y vamos a tener, como ya dije, una zona de demanda, una zona barata para buscar precios eficientes, baratos, para irnos a que se nos valorice con el movimiento que nos va a dar el mercado. Y cuando estemos en una zona cara, o sea que el precio ya se nos valorizó, simplemente vamos a esperar un punto de entrada en esa zona de demanda y vamos a esperar una confirmación a la baja. Por eso es importante saber en dónde estamos en la zona de la oferta y la demanda, y asimismo poder encontrar esas zonas eficientes o esos puntos de interés. Entonces hagamos algo acá. Digamos que todo este es mi fractal. Tenemos un impulso, un retroceso y un impulso, y el precio se encuentra en ese lugar. Tenemos un bajo, tenemos un alto, tenemos un bajo y tenemos un alto. Aquí donde tenemos nuestro boss, acá tenemos nuestro boss. Acá lo ponemos. ¿Y qué necesitamos ahora? Necesitamos una zona barata y una zona cara. ¿Dónde vamos a tener esa zona barata? Donde vamos a llegar a comprar. ¿Dónde vamos a tener la zona cara? Claramente donde terminó el fractal. Okay, que digamos que acá podemos tener un 50%, que es un precio equitativo, y que acá atrás tenemos nuestro boss. Teniendo eso en cuenta, lo único que nosotros tenemos que esperar es que el precio venga a esta zona de oferta, que haga esto, que venga a esta zona de oferta y llegue a un punto de interés y nos confirme que va a continuar una tendencia alcista, tal vez hasta un nuevo punto de oferta
y que vuelva y nos haga lo mismo. Ok, en sí eso es lo que nosotros esperamos, eso es lo que es un punto de interés. Para esos puntos de interés tenemos que tener en cuenta que podemos utilizar un Fibonacci de acá hasta acá, porque desde acá hasta acá tenemos un alto, tengo un alto, tengo un bajo, tengo un alto, tengo un bajo y tengo un alto, que todo este es mi fractal. Por eso tengo una zona del 50% y una zona 100, una zona para vender y una zona para comprar. Teniendo eso en cuenta y refiriéndonos a qué es lo que vamos a buscar en una zona de oferta y una zona de demanda, qué es lo que vamos a buscar ahí. Lo que vamos a buscar es un punto de interés. Okay, entonces ya tenemos dos confluencias, podríamos decir. Entonces tenemos una zona de oferta y un punto de interés en esa zona de oferta. Recordemos que tiene que ser un precio equitativo, y para que sea un precio equitativo debe estar equilibrado en un 50%, debe estar en un 25% por ejemplo para una compra y en un 75% para una venta. ¿Qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso y qué es lo que debemos de hacer ahora? ¿Qué son los order blocks? Que están combinados con los imbalances. Y, o sea, ¿por qué trabajan ellos de la mano? Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué son los order blocks? La teoría dice que los order blocks son un patrón de velas, o es un punto. Podríamos decir que el order block es el punto de interés que nosotros debemos de buscar en una zona de oferta o en una zona de demanda. Cuando tenemos eso claro, cuando nosotros decimos, bueno, tengo una zona de oferta o tengo una zona de demanda, tengo un punto de interés en esa zona de oferta, así como lo tenemos acá en este apartado de acá. ¿Ok? Y en ese punto de interés lo que voy a buscar es un order block más imbalance. ¿Qué es un order block más imbalance? ¿Ok? El order block más imbalance es una zona, es un punto de interés donde el precio tiene acumulada muchas órdenes límite. Si lo decimos en una zona de ventas, en un order block, en una zona de oferta, lo que vamos a tener ahí son muchas órdenes así, muchas órdenes ahí limit esperando, muchas órdenes de los bancos esperando que los bancos vuelvan a ese punto de interés X o Y motivo y continúen su movimiento a la baja como tal. Entonces ahí sabemos que ahí tenemos muchas órdenes limit, sell limits en este caso, tenemos sell limit, y lo que el IT va a querer hacer, que es el algoritmo financiero, lo que él va a querer hacer es buscar esos puntos de interés, ¿ok? Buscar esos puntos de interés, ir y tomarlos irse para dónde, en pro o en contratendencia, dependiendo en qué situación nos encontramos o en qué momento nos encontramos del mercado. Entonces, los order blocks deben de ir casi siempre acompañados de un imbalance. ¿Qué es un imbalance? El imbalance es cuando una mecha no mitiga la última mecha, ¿ok? Hacer un ejemplo acá. Y decimos, es que el mercado vino y me dejó acá un order block más imbalance, y uno como que, bueno, ¿y qué es un order block o qué es un imbalance? Un imbalance simplemente es cuando es ese vacío, cuando el precio no puede venir a mitigarlo acá.
¿okay? Y se mantiene en una zona, es una zona que muchas de las veces el precio llega ahí a esa zona y simplemente hace una reversión aquí y pum, se devuelve. Okay, entonces esta zona que hay acá, este dinero que hay acá que no se ha tocado, funciona como un imán, como si el precio casi siempre hiciera eso, y esto es un imán para atraer el precio hacia ese order block y por ende hacer su verdadero movimiento como tal. Muchas veces el precio llega a ese imbalance cuando son imbalances muy fuertes, por ejemplo de una hora o de un día o de 4 horas y así sucesivamente. El precio tiende a hacer una pequeña reversión para continuar con su retroceso y por ende llegar a un punto de interés, que en este caso es un order block más imbalance, y llega ahí y continúa con su tendencia bajista. O si es una compra, también tenemos el mismo efecto. El precio llegará a un order block, ¿okay? El precio viene acá, todo esto es un impulso, tenemos un alto, tenemos un bajo, acá tenemos claramente una zona de demanda y acá tenemos una zona de oferta, que acá en esta zona de oferta tenemos un punto de interés, ¿okay? Y ese punto de interés es un order block más imbalance, ¿okay? Que el imbalance, recordemos que es esto, cuando hay ineficiencia del precio que no ha sido tocada, y cuando tenemos un bloque de órdenes, que es un order block. Cuando nos encontramos en este escenario, nos enfocamos en la zona de demanda, ¿okay? Y el precio cae y dejamos una zona de demanda, dejamos que el precio retroceda, que llegue a una zona de oferta y que vuelva a caer y que llegue a nuestra zona de demanda y a nuestro punto de interés, que nuestro punto de interés, ¿cuál será? Simplemente va a ser un overblock más imbalance, ¿ok? Un punto interesante para que el precio llegue y haga un verdadero movimiento y nos dé profit. Por eso estos tres elementos trabajan siempre de la mano. Podríamos decir que cuál es vamos a escribirlo acá, el golden ticket, no, así, la rules golden, ¿okay? Regla de oro. Todo concepto tiene claramente una forma o una manera donde el precio actúa más eficiente, y por eso uno se pasa mucho tiempo en los gráficos mirando, analizando para encontrar zonas que sean más cortas de pips, de stop loss, para tener menos pérdida. Eso es lo que tratamos de hacer, y de que apegarnos al gráfico como tal, de ser uno solo con el gráfico y de buscar mejores entradas, ¿okay? Con más ratio. Entonces, ¿cuál podríamos decir cuál es la regla de oro de estas tres cosas? Lo que son las zonas de oferta, la zona de demanda. En esa zona de demanda vamos a tener un punto de interés, y en ese punto de interés lo vamos a hacer con un order block más imbalance. Necesitamos estas tres cosas: una zona de oferta de demanda, un punto de interés, y ese punto de interés va a ser un order block más imbalance. Esos tres conceptos siempre trabajarán de la mano, siempre se encontrarán en los finales y en los inicios de un fractal, y ya sabemos cómo se componen esos finales y esos inicios. Acá dice refinar zona. ¿Qué es la palabra refinar? Como le dije al principio, refinar es simplemente, vamos a hacer el ejemplo, acá en esta zona podríamos decir que todo este order block mide un total de 219 pips, demasiados pips para nosotros hacer una entrada, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer?
para eso utilizamos algunas de las herramientas que nosotros tenemos en TradingView como tal, y que nosotros somos como los mecánicos, necesitamos herramientas para trabajar. En mi caso utilizo esta herramienta que me da un 25%, un 50% y un 75%. ¿De qué? De todo ese order block ahí con imbalance. ¿Qué es lo que, cuál es la regla de oro? Esta de acá, refinar la zona. Refinar la zona es la manera más eficiente para evitarnos pérdidas mayores, ¿ok? Entonces digamos que ahí lo dejamos en un 50% y ahora miremos cuánto mide esa zona, ¿ok? Esa zona mide 118 pips. ¿Podemos seguir refinándola? Claro que sí, podemos seguir refinándola hasta el punto que dejemos unos pips de 10 o por lo menos 20. Entonces teniendo en cuenta que refinar como tal es hacer de una zona grande, reducirle su tamaño para así tener menos riesgo o digamos tener un precio más justo, más refinado, como la palabra lo dice, podríamos utilizar diferentes modos. Uno de ellos es dependiendo de la temporalidad. Si estamos en una temporalidad de un día, vamos a tener muchos pips, pero ¿qué pasa si nos bajamos a una temporalidad de 15 minutos o de 5 minutos, por ejemplo? Vamos a tener obviamente una zona más pequeña, y esa zona más pequeña simplemente lo que vamos a hacer es buscarla en esa zona de oferta o de demanda, como quiera, como sea el caso. Entonces, para concluir, acá tenemos un bajo y un alto, ¿ok? Y ese alto me deja un order block, que es toda esta zona, me deja un order block más un imbalance. Ese imbalance actuará como imán a que el precio llegue acá y haga un movimiento que nos confirme una ruptura estructural o que nos confirme como tal su verdadero movimiento. Ok, el precio llega acá, nos deja un alto, un bajo, acá nos deja un boss, nos hace un impulso, acá nos deja un boss y el precio retrocede, llega a un punto de interés refinado que es un order block más imbalance en una zona de oferta, ¿ok? Y nos da un movimiento que rompe el otro y nos deja un boss. Por ende, acá podemos tener otro order block más imbalance, por supuesto que podemos tener otro order block más imbalance. Y el precio que probablemente puede llegar a ser volver a ir a ese lugar y darnos una entrada y continuar con su tendencia bajista, siendo el caso, o con su tendencia alcista. La importancia de la zona de la oferta y la demanda con un punto de interés, que ese punto de interés le llamaremos un order block más imbalance, y a ese order block más imbalance lo podemos refinar, ¿ok? Le podemos reducir pips. Ahora vamos a ver esto como tal en el gráfico. Vamos a verlo como tal en el gráfico y lo vamos a ver acá. Vamos a ver esta zona de acá, la primera que encontramos, esta zona. ¿Qué es lo primero que notamos? ¿Ok? Vemos que el precio en este lado bajaba con un impulso, un retroceso, después hizo un impulso, después hizo un retroceso y después me hizo otro impulso. Y claramente estos son highs y lows y highs y lows y highs y lows, que traducido al español serían altos y bajos y altos y bajos, altos y bajos. Teniendo claro que estos son nuestros altos y nuestros bajos, vamos a lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente que nosotros
tenemos que identificar cuando entremos al gráfico. Lo primero que tenemos que hacer es dónde nos encontramos. Si estamos en una zona cara o en una zona barata. Ya les dije que para eso se puede utilizar el Fibonacci o simplemente podemos utilizar una de las muchas herramientas que hay acá. En mi caso utilizo que es esta cuadrícula de Gann, y también utilizo lo que es el retroceso de Fibonacci. Vamos a utilizar el retroceso de Fibonacci, entonces lo cogería, bueno, tengo que tener claro de que este era mi punto alto, que me dio un impulso, retroceso y un impulso, ¿ok? Y acá me dejó un bajo. Por ende, todo esto es mi fractal, ¿ok? Todo esto es mi fractal y mi rango a operar. ¿Qué tengo en ese rango? Tengo impulsos y retrocesos, y otro impulso. Que acá tengo una zona de oferta, acá también tengo una zona de oferta y acá también tengo una zona de oferta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Si todo este es nuestro rango, tenemos que dividir ese rango por mitad. ¿Y qué vamos a utilizar para eso? Vamos a utilizar Fibonacci o cualquier herramienta que tenga nuestro TradingView. En mi caso vamos a utilizar entonces Fibonacci. Vamos a coger desde este punto alto, vamos a marcarlo acá. Desde este punto alto y acá tenemos el punto bajo. Acá tenemos el punto bajo. Okay. Necesitamos un precio equitativo y ese precio equitativo lo vamos a buscar con el Fibonacci, y vemos que todo este apartado es nuestra zona cara. Toda esta es nuestra zona cara. Desde esta zona hacia arriba es nuestra zona cara, y que por ende claramente esta zona de acá abajo es nuestra demanda. El precio en todo momento debe respetar esas zonas, porque el precio necesita llevar un precio equitativo. Las instituciones necesitan tener un precio equitativo. El precio no puede irse de largo y no puede quedarse constantemente en un retroceso o viceversa. Por ende tenemos esta zona, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a buscar como tal en estas zonas? En estas zonas lo que vamos a buscar, ya sabemos que es un punto de interés. Ese punto de interés puede estar ¿con qué? Con un overblock con imbalance. Casi siempre es ese overblock con imbalance, y que ese overblock más imbalance nos dice que es la última vela alcista antes de la bajista. La última vela alcista antes de la bajista para hacer un movimiento de ventas, o la última vela bajista ante una vela alcista para un movimiento de compras. Vamos a verlo. Okay. Lo que tenemos acá es esto. Necesitamos un overblock más un imbalance. Puede ser este caso, a ver, déjenme ver. Ok, vamos a seleccionar este caso. Sabemos que todo esto es nuestro alto, ok, este es nuestro alto, que es nuestra zona de oferta, donde tenemos nuestra última vela alcista antes de un impulso bajista, ok. Podemos contar de que esto es nuestro swing high, ok, nuestro swing high. Tenemos una vela, la segunda vela y la tercera vela. ¿Cómo sabemos que es nuestro swing high? Claramente porque esta vela, ni esta mecha, ni esta mecha, ni esta mecha, ni esta mecha ni vela sobrepasan el nivel de esta, ok. Por esto este se convierte en nuestro patrón swing high,
y este es nuestro alto fuerte. Por eso debemos de tener todos los conceptos en todo momento. Entonces, si esta es nuestra última vela, ¿okay? Si esta es nuestra vela, la que nos terminó nuestro patrón operativo, que es nuestro patrón de swing high, ¿okay? Pues este es nuestro patrón. Todo ese es nuestro patrón. Entonces, por ende, ¿cuál sería nuestro order block más imbalance? Sería este de acá, ¿okay? Sería este de acá. Vamos a seleccionarlo. Entonces dice que una vela alcista antes del impulso bajista. Entonces seleccionamos, ¿qué necesitamos acá? Necesitamos saber si hay imbalance. ¿Qué es el imbalance? De que las mechas no se crucen, o sea, no se pueden tocar, la que nos deja el order block, ¿okay? Entonces ahí tenemos esa mecha, hacerle zoom, y tenemos esta otra mecha. Si podemos ver, en ningún momento se tocan, o sea que esto que hay en medio como tal es un imbalance. Lo que hay acá y lo que hay en este medio es un imbalance, y que todo esto es mi order block, ¿ok? Entonces lo que yo hago es que necesito marcar esa zona, ¿ok? Necesito marcar esa zona. Esa zona es una zona de oferta, ¿ok? Es una zona para vender. Teniendo en cuenta eso, ok, listo, marqué mi zona, tengo un overblock más imbalance, posiblemente el precio en algún futuro venga a darme ese movimiento, okay. Y lo que vemos aquí en la gráfica es que tenemos un bajo, okay, una zona de demanda, okay. ¿Y qué es lo que vamos a escoger en esa zona de demanda? ¿Qué es lo que necesitamos en esa zona de demanda? Tenemos en esta zona nuestro último bajo. Esta zona es nuestro último bajo, okay. Y nuestro último bajo, ¿cómo está compuesto? Okay. Si somos detallistas, sabemos que el precio nos deja una vela del medio y otra vela de la derecha. Y quiero que sean analistas y vean el tamaño de las mechas. En ningún momento este patrón me produce un cambio estructural. Mire, si puedo ver, acá tengo mi alto y en ningún momento me lo rompe. Por ende, ese no es un patrón que me dé directamente una dirección, pero sí lo puedo utilizar como tal vez un punto de interés, porque como aún no ha hecho la ruptura de este alto de acá, que todavía no se ha hecho esa ruptura, entonces yo puedo escoger esta vela de acá. Entonces, ¿qué es lo que necesito para ese punto de interés? Porque recuerdo que es un punto de interés en una zona de demanda, que un punto de interés sería esta vela hasta el final de esta, ¿okay? Serían estas dos velas, podemos decir, porque la teoría dice que el order block más imbalance va a estar en el inicio y en los finales del fractal, y que haya inicio o final de un fractal hay una zona de oferta y una zona de demanda. En este caso tenemos una zona de demanda, una zona verde, y el precio rechaza esa zona y vuelve y retestea esa zona, y vuelve e intenta y me deja un alto, ¿ok? Y me deja un bajo. El precio intenta otra vez romper, pero no es capaz y se devuelve otra vez a la zona. Y quiero que seamos analistas y miremos qué tipo de patrón me deja. Okay, entonces que todo esto es nuestro punto de interés.
a nuestra zona de demanda, ¿ok? Nuestra zona de demanda, y en esa zona de demanda, ¿qué es lo que tenemos? Un punto de interés, que automáticamente el precio, que es lo que hace ahí en ese patrón como tal. Entonces el detallista, si lo que me deja es una mecha que no es sobrepasada por la anterior, ¿okay? Por la anterior, ni por la anterior de la izquierda, ni por la anterior de la derecha, ¿okay? Ahí se ve, acá está. En ningún momento me la sobrepasa, o sea que ahí tengo mi swing low y swing high, que por eso esta zona de acá también me sirve como un punto de interés, claro que sí. La podemos marcar, última vela alcista antes de la bajista, de la alcista, perdón. Todo esto puede ser un punto de interés, ¿cierto? Como ahí tengo mi swing low, que fue el que me creó la ruptura de esta zona de acá, como venía en una tendencia bajista, claramente, ¿ok? Venía en una tendencia bajista. Como sé que venía en una tendencia bajista, si no puedo verla acá, pues no sé qué habrá que hacer, pero pues vengo en una tendencia bajista. ¿Y qué es lo que me deja en esa tendencia bajista? ¿Ok? Lo que me deja en esa tendencia bajista es un overblock, ¿ok? El overblock es la última vela del movimiento alcista antes del movimiento bajista, ¿ok? Y que el precio llega ahí a esa zona y simplemente me da una entrada, ¿ok? Me da una entrada. El precio mide que sube y me da una entrada en esa zona de oferta, ¿ok? Acá tengo mi alto y tengo mi bajo. El precio se retrocede hasta un overblock con, bueno, no creo que no tiene imbalance, pero llegó a un overblock y hizo su correctivo, su impulso. Entonces, por ende, este era mi alto, ¿okay? Este era mi alto y este era mi bajo. Después, este fue mi alto y este fue mi bajo. Entonces estoy operando entre este rango y este rango. ¿Y qué movimiento me quiebra la estructura? Aquí impulsa y retrocede y luego impulsa. ¿Y cuál es el patrón que me deja? El patrón swing low como tal. Entonces quiere decir que esta ruptura de acá, esta señal que vamos a acá, se va a llamar un short a la alza, un short alto. Que después, ¿qué es lo que hace el precio? El precio impulsa y retrocede y luego impulsa, y aquí me vuelve a romper. ¿Y cuál es esa ruptura? Esa ruptura se llama un boss. Vamos a ponerle acá boss. Y así sucesivamente, y que el precio continúa hasta que llega a una zona de ¿qué? Una zona de oferta. Mire, si podemos ver, ok, mire, acá esta era la zona de oferta que habíamos marcado, y el precio llega y lo testea y hace un retroceso. Hay un movimiento, claro que sí. Somos detallistas, íbamos desde un impulso, retroceso y un impulso, y hizo un retroceso y me hizo un impulso más y empezó a hacerme un retroceso, me hizo acá, y después hizo otro impulso y no me rompió el alto más alto, sino que hizo un retroceso. Por ende, esta zona de acá se convierte en mi short. ¿Okay? Pero prácticamente podemos decir que la zona de oferta y demanda se trabaja de esta manera. Ok, vamos a ver entonces dónde fue que llegó el precio en este caso. Okay. Vamos a analizarlo desde esta zona y vemos que el precio llegó a una vela
que contiene imbalance. Si vemos toda esta zona de acá, ya toda esta zona de acá atrás ya está mitigada. ¿Por qué está mitigada? ¿Por qué se le dice mitigación? Porque estas velas que hay acá, estas velas ya se cruzan entre ellas, ¿ok? Todas están acá cruzadas, esta cruza esta viene y cruza esta, pero si yo me fijo en esta vela de acá, ¿ok? Solamente en esta vela, ¿a dónde llega el precio? ¿Dónde llega el precio? No hay ninguna vela ni ninguna mecha que venga a tocarme esa vela, esa mecha, y me deja un imbalance, ¿ok? Por eso se debe ser detallista, ¿ok? Pero Emerson, esa no es mi última vela alcista antes de un movimiento bajista. Sí, es mi movimiento, pero no tengo imbalance, ¿ok? Pero no tengo imbalance. Y yo puedo ir y refinar esa zona y decir, bueno, cojo esta rejection block o algo así, una teoría, no sé, pero no tiene imbalance, o sea que es un precio que ya ha sido todo mitigado, ¿ok? Ha hecho esto, mitigar, viene, mitiga, y acá viene, pero cae y ya no vuelve a dejarme un movimiento que me toque ese precio ineficiente, ¿ok? Y el precio va a hacer esto en todo momento. El precio tiene que ir, liquidar, y lo que le quede faltando por liquidar en algún momento tiene que ir y romperlo a sí mismo en todas las temporalidades. Entonces, por ese motivo acá me dejó imbalance. Entonces le llamamos imbalance. Podemos decir que esta es una zona imbalanceada. Okay, entonces es nuestro imbalance. Y en ese imbalance, ¿qué es lo que tenemos? Una mecha, una vela, que esa vela está compuesta de una vela alcista antes del impulso bajista, ¿ok? Entonces esa vela es la que siempre vamos a marcar, la vela que contiene la oferta, la vela que contiene que está limpia, que está limpiecita, que el precio no ha llegado a tocarla, y claramente el imbalance aquí es donde lo tenemos. ¿Y qué es lo que hace el precio? Llega a esa zona y me activa todo este movimiento bajista, ¿ok? Todo este movimiento bajista, y que ya analizamos esto acá abajo y vemos cómo cambia de estructura. Y el precio a dónde vuelve a llegar, ¿okay? El precio a dónde vuelve a llegar, llega a la misma zona, ¿okay? Y llega dos veces. Llega a esa zona y llega dos veces, una por aquí, puede decir que tres veces, otra por acá y otra por acá. Una zona de oferta, un punto de interés, un order block que está compuesto por imbalance en estas zonas de atrás, y me dio profits muy buenos, porque podríamos que yo aquí hubiera escogido esta zona y coloco mi entrada acá, el stop loss por encima de la zona siempre, y me vengo en una venta. Miren, y el precio hizo todo, y hasta dónde me puedo venir en una venta. Si todo esto es mi marco estructural, y este es mi alto y este es mi bajo, y todo lo que hay acá adentro yo lo puedo operar, pero todo puede ser estructura. ¿Qué es lo que yo voy a esperar? Que el precio me llegue a esa zona de interés y que llegue hasta donde, a neutralizar estos bajos de acá, y que si no los neutraliza, lo que yo puedo hacer es que me voy a guiar de mi zona de oferta, ¿ok? Y simplemente voy a tener mi zona de oferta y voy a guiar mi TP, mi posición, la voy a llevar hasta el inicio de esa zona, por ejemplo. Okay.
Tenemos acá en este caso, el precio llegó y me deja un cambio, me deja un boss, podríamos decir, ¿ok? Me deja un boss y respeta la zona de demanda. Vamos a verla. Okay. Esta es nuestra zona de demanda, ¿ok? Esta es nuestra zona de demanda. La respeta, sí, y la respeta en dos ocasiones, ¿ok? El precio tiende a caer de un impulso y el precio hace un retroceso, ¿ok? Y me deja un alto y después impulsa, y después retrocede y después impulsa y después retrocede y me da un shot, ¿ok? El precio retrocede y me deja un bajo más bajo, ¿ok? Entonces tengo un shot ahí y donde tengo el otro shot acá, lo que quiere decir que todo esto fue simplemente un alto, un bajo y un alto y voy por el siguiente bajo. ¿Respeta la zona de demanda? Claro que respeta la zona de demanda y hubiéramos podido claramente refinar esa zona de demanda y haber tomado una posición corta desde ese lugar, desde esa zona de demanda hasta digamos el último alto que teníamos, que en este caso sería este alto. Vamos a ver. Acá stop loss por fuera de la zona, stop loss por fuera de la zona. ¿Cuál era nuestro alto? Acá tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, ¿okay? Acá tenemos un alto y acá tenemos el otro alto. ¿Hasta dónde podemos ir en una compra, siendo el caso? Hasta esta zona de acá. Podemos ir hasta este alto. ¿Por qué hasta este alto? Porque acá arriba tengo unos other blocks y esos other blocks, como se pueden ver, son los que me causan como tal una ruptura del precio para que el precio vuelva a caer nuevamente, ¿okay? Como la vemos acá en esta zona, toda esta zona. Okay, el precio entonces viene y tiende a seguir su tendencia bajista, pero podríamos también haber aprovechado eso acá en base a la zona de la oferta y la demanda. El precio siempre, en todo momento, va a respetar esta teoría de la zona de la oferta y de la demanda. ¿Por qué la va a respetar? Porque el precio como tal necesita un precio equitativo. El precio necesita estar entre un 50% a la venta y un 50% a la compra. Porque si no, el precio se va a ir de largo y el precio no debe de hacer eso. Pues no puede hacer eso. Entonces, son los conceptos que nosotros necesitamos utilizar como tal para tomar las entradas y saber dónde estamos en el gráfico, porque es importante saber dónde estamos en el gráfico, qué es lo que vamos a hacer, qué es lo que vamos a buscar, qué es lo que el precio posiblemente puede hacer en un determinado momento. Entonces, teniendo todos estos conceptos y juntando todos estos conceptos, podremos tener tanto una dirección del precio como saber si nos encontramos en una zona barata o en una zona cara, ¿okay? En una zona barata o en una zona cara, y en base a ello tener un porcentaje de probabilidad de que algo pueda suceder y nosotros podamos estar en una posición en contra y no que el mercado se nos vaya a ir en una dirección como tal en contra de nosotros y nos haga perder dinero. Entonces, la importancia de tener en cuenta la oferta y la demanda con lo que son los other blocks más el imbalance. Importante ir detallando mucho esto en el gráfico, irle haciendo su verdadero y su respectivo bar texting
y que no nos olvidemos de la regla de oro, la regla Golden Rule. A ver, vamos acá. ¿Qué es lo que dice nuestra regla? Que podemos utilizar en esa zona de oferta y demanda, que podemos refinar nuestro punto de interés. Que como refinamos nuestro punto de interés, que podemos apalancarnos de una herramienta como esta, ¿ok? Y poner nuestra entrada, digamos bajarle pips a nuestra entrada y la ponemos de entre un 25%, o bueno, siendo el caso una zona ofertante que sería un 50% al 100%. Eso sería como tal refinar las zonas. Refinar las zonas simplemente consiste en reducir la entrada como tal. Digamos que acá la tenemos una zona amplia y vamos y le refinamos a un 50%, ¿ok? Tenemos que entender que acá en esta zona también hay oferta y también hay demanda. Así sea un overblock que me da muy pocos pips, eso no importa porque digamos a las instituciones y los que operan con miles de millones de dólares no les importa perder un poquito de como de no sé $10 o algo así, porque ellos van a ganar 1.000, 2.000, 3.000 dólares, o 3.000 millones de dólares, ¿ok? Entonces esas instituciones trabajan muy detalladamente. Si acá está un 50% y acá está un 75%, yo no puedo dejar que me suba acá porque me van a coger ventaja los que están comprando. Yo tengo que llegar a un 50% equitativo, máximo un 75%, y respetar, ¿ok? Y caer o subir siendo el caso si es una venta o si es una compra. Vamos a ver otro ejemplo de cómo podríamos refinar un order block. En este mismo apartado, acá no tengo uno. Vamos a ver. Vamos a buscar una zona por acá atrás. Vamos a ver este ejemplo. Acá tenemos un order block más imbalance. Okay. Acá tenemos un order block, última vela bajista antes de un movimiento alcista. Okay. Eso es una zona de demanda porque es un punto bajo. Okay. Es una zona de demanda y entonces tengo mi zona de demanda y claramente arriba también puedo tener mi zona de oferta, pero vamos a ver qué es lo de la refinación de zonas, qué es lo que significa una refinación de zonas. Tengo mi zona, mi order block más un imbalance, porque ¿dónde está el imbalance? A ver, acá está el imbalance, no es, el imbalance me deja un precio acá, entre estas mechas, no hay ninguna otra mecha que se cruce dentro de él. Entonces, por ese motivo, acá tengo un imbalance, perdón, un imbalance. Teniendo en cuenta de que estoy en una zona de oferta, que estoy en una zona de oferta con un punto de interés, estoy en una zona de oferta con un punto de interés que es, el punto de interés es un order block más el imbalance que está en este lado. Entonces, por ende, tengo una gran probabilidad de que el precio llegue a determinado momento y que me dé una entrada como tal. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo?
voy a utilizar mi herramienta y voy a escoger un 50%, ¿ok? Ese 50% lo voy a escoger ¿de dónde? Del tamaño del imbalance, ¿ok? Eso va a ser del tamaño del imbalance y no va a ser de otro tamaño. Y si yo miro toda mi zona, ¿ok? Miro toda la zona y digo, ok, a ver, ¿y el precio a dónde fue que llegó? Y reduzco hasta un 75% y un 25%, que son mis zonas. Es un precio un poco equitativo. El precio casi que llegó al 50%, pero vamos a hacerlo como se hace debidamente, que sería una zona de oferta y una zona de demanda. Un 50%, un 50%, vamos a ver si está en una zona de oferta o de demanda. ¿Okay? Claramente el precio está en una zona de demanda. ¿Y a dónde llega el precio? A un 50%, ¿ok? Entonces acá hubiéramos puesto nuestra entrada, acá, y hasta dónde iría nuestro TP, hasta esta zona de acá. Okay, ahí tendríamos nuestro TP. Así es como podríamos nosotros, como tal, refinar una entrada. Recuerden que refinar una entrada es simplemente reducir el tamaño de pips. Yo prefiero tener, digamos, acá estos pips a tener, digamos, todo esto. Voy a tener menos beneficio, pero sin importar, si yo estoy acá y lo cojo desde el 50%, voy a tener más beneficio y menos stop loss en ese caso. En este apartado tenemos todo lo que necesitamos. Necesitamos un alto y necesitamos un bajo. Que necesitamos que todo esto es un fractal y que arriba tenemos una zona para vender, como lo hizo en este caso, ¿ok? Y acá teníamos una zona para comprar y compramos. Claramente podíamos haber comprado hasta este lugar y esperar esa zona y como tal vender hasta donde, por lo menos y por mínimo hasta los últimos bajos, o sea, hasta la neutralización de los últimos bajos, porque la tendencia era una tendencia claramente bajista y esto solamente fue un retroceso. Utilizamos todos los conceptos, ¿ok? Utilizamos un fractal, necesitamos un fractal y ese fractal necesitamos dividirlo a la mitad y necesitamos saber cuál es nuestra zona para vender, una zona de oferta, y cuál es nuestra zona para comprar, y necesitamos que el precio venga y haga sus debidos movimientos. Él no va a hacer lo que nosotros queremos, entonces él va a hacer sus debidos movimientos y va a hacer sus amagues, va a hacer sus impulsos y retrocesos, y nosotros simplemente vamos a utilizar eso a nuestro favor y nos vamos a posicionar en una compra o en una venta, siendo el caso. Que la refinación de las zonas siempre va a ser en donde el precio, o sea, donde ya tengamos nuestra zona de oferta, o por ejemplo en este caso que ya tenemos un overblock y que tenemos un imbalance que está por debajo de un 50%, ¿ok? Y por debajo de ese 50% ya tenemos nuestro overblock, y nuestro overblock era demasiado grande. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros como traders? Reducimos el riesgo, ¿ok? Y fractamos ese overblock hasta la mitad, y hacemos lo mismo que con la zona de la oferta y la demanda, tanto en el fractal completo, como es este alto y este bajo, fractamos como es este fractal completo, y
nuestra zona de oferta o de demanda, nuestro punto de interés. Esto lo vamos a ver en todas las temporalidades, en todos los gráficos, todos los mercados financieros. Es importante hacerle mucho backtesting y ver que el precio muchas de las veces nunca reacciona en esos overblocks. ¿Por qué? Porque el precio tampoco tiene la necesidad de reaccionar en todos los overblocks que se le pongan en el camino. Pero hay una gran probabilidad de que nosotros tengamos esto a nuestro favor. Vamos a ver otro ejemplo de otro overblock como este de acá. Tenemos una vela alcista y una vela bajista con gran volumen, con gran dirección, podríamos decirle. Y lo que vamos a hacer es que vamos a seleccionar esa zona, vamos a tener esa zona en cuenta y vamos a ponerla como una zona para monitorear. Esa zona para monitorear, lo que podemos tener en cuenta es que necesitamos para que ese overblock sea válido para nosotros. Necesitamos que el overblock tenga un imbalance y necesitamos, ¿qué más necesitamos? Velas de gran volumen, incentivación, y simplemente podemos decir que podemos reducir el tamaño de esa zona, y el tamaño de esa zona lo vamos a reducir a un 50%. Bueno, ¿y cómo se llama esa zona que hay ahí en ese fractal de ventas? Se va a llamar una zona de oferta, por lo cual simplemente la marcamos, y si miramos en el futuro, el precio llega a un 50%, llega a un 50%, solo esto, el precio llegó a un 50%, se ve claritico. Primero llega a un 25%, que es esta vela de acá, y da un pequeño impulso, da este impulso, y después retrocede y elimina a este alto de acá, pero aún estamos en la zona, vamos a colocarle también acá zona de monitoreo, por eso yo la tengo acá, porque me gusta como tal tener el gráfico completo. Un lugar para monitorear, para yo ver qué es lo que el precio hace en ese lugar, y también la zona de como tal, la zona refinada, la zona para vender, entonces llega a la monitoreo, llega a mi zona, llega a la mitad de mi overblock y claramente hay una reacción. Entonces en esa reacción lo que yo espero es posicionarme a partir de un 50%, que claramente ese sería el precio equitativo que buscarían las instituciones. Pongo mis stop loss por fuera de la zona. ¿Por qué por fuera de la zona? Porque el precio posiblemente puede ir y sacar liquidez, que la liquidez la veremos en unos videos más adelante, ¿Hasta dónde me puedo ir con esa venta? Si tengo todo un fractal, ese es mi punto alto, entonces tengo mi punto alto, tengo un impulso, un retroceso y un impulso. Este es mi último bajo, ¿verdad? Como ese es mi último bajo, yo lo voy a marcar, voy a decir tengo un bajo, acá tengo un bajo, y yo por mínimo me iría hasta la neutralización de ese bajo, hasta ahí me iría yo, entendiendo de que voy en una estructura claramente bajista, que cada vez el precio me viene dejando altos y bajos, y después en la estructura interna también me viene dejando altos y bajos, cada vez más bajos, y tengo un high y tengo un low y tengo un high y tengo un low y tengo un high y tengo un low,
y en esos high, en esos low, me viene dejando precios ineficientes, me viene dejando order blocks más imbalance, y algunos sí los respeta, otros tal vez no los respeta, pero tampoco tiene por qué respetarlos todos. Entonces me voy hasta la neutralización de este bajo, o por lo menos, ok, y veo que el precio claramente me lo rompe, hace un impulso, retroceso, impulso, retroceso, pero me da el TP. ¿Por qué? Porque voy en una estructura bajista, y como voy en una estructura bajista, el precio me debe dejar bajos más bajos, ¿okay? Entonces acá podemos combinar todo lo que es esto. Tengo todo este rango, y mire que el precio viene acá, el precio cae, entra en una zona de demanda y sube a la zona de oferta y reacciona en la zona de oferta y cae y me deja un nuevo bajo, ¿ok? Acá me deja el boss, tengo un alto y tengo un bajo. El precio viene acá, claramente me respeta este overblock, acá me respeta este overblock, y mire que hace unos movimientos un poco agresivos en esa zona. Pero ¿por qué? Porque iba a buscar este overblock de acá arriba, que este overblock de acá arriba que tiene imbalance, ¿okay? Tiene imbalance y también tiene todas las especificaciones que nosotros necesitamos. ¿Y cuáles son las que nosotros necesitamos? Que la zona de interés, el punto de interés, que es un overblock más el imbalance, esté en una zona, en este caso de oferta, o que esté en una zona de demanda, siendo el caso, ¿ok? Y ahí es donde nosotros vamos a reducir el tamaño de la posición, ¿okay? Si es una temporalidad de 1 hora, vamos a ir bajando la zona a 15 minutos y después a 5 minutos y así sucesivamente. Ese es el concepto de la zona de la oferta y la demanda, y un punto de interés en esa zona específica, y que en ese punto de interés haya un patrón de velas específica, y ese patrón de velas específicas se van a llamar overblock, y que esos overblocks necesitan ser válidos, o sea, necesitan una confirmación aún más para que sean válidos, y esa confirmación se va a llamar el imbalance, y que el imbalance significa que una mecha no liquida a las otras mechas que hay anteriores. Vamos a ver otro ejemplo de otro overblock. Por ejemplo, acá vi este, es un overblock muy claro también. Acá también. Vamos a verlo, si es este. ¿Okay? El overblock es este. Tengo una estructura bajista, ok, entonces como tal el precio viene y me deja esta mecha y esta vela, ok, toda esta vela. Vamos a ver en este caso si el precio llega a un 25%. Mire, ok, y casi que llega a un 25%, llega a un 25%, muy justo. Por eso digo, no en todos los casos el precio respeta este tipo de patrones o hace lo que el precio requiera. Más fácil, como eso es una temporalidad grande, hubiéramos escogido estas mechas entrelazadas, okay, unas mechas entrelazadas, y también pues nos dio ahí nos hubiera dado una entrada. Y que estos tipos de patrones de vela los estaremos viendo en unas próximas ocasiones más avanzadas. Primero vamos a ver desde lo más básico, porque necesitamos entender en dónde estamos y para dónde vamos, y para eso necesitamos saber que un impulso, ¿okay? Todo un impulso es un rango, y como es un rango es un fractal, y también es un rango a operar, ¿okay?
y que en ese rango a operar nosotros tenemos una zona de oferta y una zona de demanda, que nosotros lo que vamos a esperar es vamos a escoger un punto de interés en una zona de oferta o en una zona de demanda, y lo que vamos a hacer es que vamos a esperar que el precio llegue a esa zona, que sea un precio eficiente, y por ende vamos a posicionarnos sea en una compra hasta el próximo punto de venta, o sea una venta hasta el próximo punto de la demanda, que sería una compra. ¿Okay? Y ahí es donde vamos a ver que el precio impulsa y retrocede, luego impulsa y empieza a retroceder, y que nos da una entrada, y que el precio va a hacer sus correctos movimientos y va a llegar a una zona de oferta, una zona refinada, y que puede hacer esto y que después puede volver e irse en forma de una tendencia alcista. ¿Hasta dónde? Posiblemente hasta la eliminación de este high. ¿Por qué este high? Porque recuerde que venimos en una estructura alcista, ¿ok? Impulso, retroceso, impulso. Esto es un retroceso, zona de oferta y me voy, zona de demanda y me voy. ¿A qué? A comprar. ¿Ok? Me voy en compras y obtengo profits. El concepto de la oferta y la demanda con order blocks e imbalances y la reducción de los pips. ¿Cómo se llama la herramienta que vamos a utilizar? Cuadrícula de Glam. Y para mirar la zona del 50% vamos a utilizar un Fibonacci. Podemos utilizar un Fibonacci como este, se puede configurar en TradingView, o podemos utilizar el Fibonacci original. ¿Okay? Fibonacci original nos va a dar casi también que los mismos parámetros. Entonces podemos utilizar este también. Vemos que acá está el mismo 50% de descuento, ¿ok? 50%, 0 y 100, y que tenemos un 78 y un 25 por acá más o menos. En base a esto, todo es la estructura de mercado combinado con las zonas de oferta, la demanda, los order blocks más los imbalances, y una forma sencilla de ver el mercado, de operar el mercado. Queda como tarea estar como tal marcando los order blocks y texteando los order blocks donde me deja una vela alcista antes de la bajista, ¿ok? Que siempre para buscar una venta, lo que yo tengo que buscar es un valor, un precio, un patrón de velas que me deje de esta forma, ¿ok? Por lo menos de esta forma. No va a ser siempre igual o parecido, pero pues debe de tener lógica, ¿ok? ¿Y cómo es que tiene lógicas? Recuerde que en un impulso grande siempre vamos a tener un swing high y un swing low, ¿ok? Swing high y un swing low. Que las mechas del swing high, la mecha del centro, tiene que ir sobrepasando las mechas de las velas anteriores, ¿okay? Si tenemos esto, consideramos el swing high válido, por ende podemos considerar esa zona como una zona de order block, ¿ok? Siempre me gusta coger la vela del lado de acá, y que en base a esto podemos tener un 25 y un 75, o simplemente un 50%, y que ahí simplemente ponemos nuestra entrada
nuestra entrada y nos vamos a favor. Siempre el stop loss por fuera de la zona y el TP hasta la última neutralización de la próxima oferta o demanda.